Muy buenas noches, Sonia, y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, quien nos ayuda a entender este tema, esta propuesta del Gobierno Nacional de una nueva reforma tributaria que ha llamado Ley de Solidaridad, Redistribución del Ingreso, para tapar este hueco fiscal que ha quedado también con este tema de la pandemia y financiar los programas sociales. Gracias por estar con nosotros y con Noticinco, doctor Luis Fernando. Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por esta invitación. Preocupa de todas formas a la clase de media la posibilidad de gravar con un impuesto los servicios públicos, estratos 4, 5 y 6, para poder subsidiar a algunos habitantes de los estratos bajos. ¿Qué decir sobre ese tema? Pues mire, yo creo que también hay un elemento que hay que considerar y es que infortunadamente se continúa utilizando al estrato socioeconómico como un mecanismo de focalización. Lo que dice este borrador que está circulando por ahora es que se van a exceptuar del IVA solamente a los estratos 1, 2 y 3 y que los estratos 4, 5 y 6 empezarían a pagar un IVA para todos los servicios públicos relacionados con energía, agua y saneamiento potable y por supuesto lo que tiene que ver con gas. Nosotros consideramos que el estrato socioeconómico es un mal instrumento para seleccionar beneficiarios. Esa es una de las recomendaciones principales que habíamos hecho nosotros desde Fedesarrollo. Colombia no debe continuar utilizando los estratos para seleccionar ya sea las personas que no van a pagar ciertos tributos o impuestos o contribuciones o al revés, en este caso, quienes les deberían pagar. Ampliar la base gravable para el impuesto de renta, para personas que de pronto ya devengan 2,5 millones, profesionales y demás. ¿Cómo analiza Fedesarrollo este tema? Pues mire, esto sí va en la línea de lo que nosotros habíamos propuesto en Fedesarrollo. En Colombia, infortunadamente, una enorme minoría de personas ocupadas pagan renta. Del total de declarantes, que son cerca de 3.8 millones de colombianos, apenas alrededor de 1.7, 1.8 millones de colombianos terminan pagando renta. Estamos hablando de un universo de 20 millones de ocupados en el país, en donde, de nuevo, apenas 1.8 millones empiezan a pagar renta. Y que no es lo mismo declarar, no es lo mismo declarar que pagar, ¿no? Eso es claro. Exacto. Son más de 3.5 millones de personas que declaran renta, pero al final terminan pagando alrededor de 1.7, 1.8 millones de colombianos. Tenemos un universo de ocupados de 20 millones de colombianos en un país de 50 millones de habitantes. Claramente hay una minoría muy pequeña de personas que terminan entonces pagando renta. Esta es una recomendación que habíamos hecho nosotros, que había hecho también la comisión de expertos. La propuesta del gobierno es reducir ese rango exento de alrededor de 3.3 millones de pesos mensuales como está actualmente, que es la renta líquida gravable a partir de donde se empieza a pagar el impuesto de renta a personas, a niveles cercanos a los 2.4 millones de pesos para el próximo año y a partir de 1.7 millones de pesos empezando en el 2023. En este borrador de 163 artículos y más de 110 páginas, pues qué decir a los pensionados del suroccidente del país que están pendientes si va a haber o no un impuesto a pensiones altas. Pues mire, por ahora lo que se conoce es que sí va a haber impuestos para las pensiones altas. Todavía falta por precisar la cifra. Yo tengo por ahora en el borrador que tengo en mis manos, que es de alrededor de 5 millones de pesos mensuales a partir de donde se empezaría a pagar estos impuestos. Esto yo creo que es una decisión en la dirección correcta, porque la enorme mayoría de colombianos pensionados ganan menos de 3 salarios mínimos mensuales. O sea, las personas que actualmente tienen una pensión por encima de los 5 millones de pesos realmente es una enorme minoría y además privilegiada frente a una exclusión que usted conoce muy bien. Hoy en día el 75% de los adultos mayores no reciben ningún tipo de pensión. Actualmente quienes poseen los vehículos pagan el impuesto automotor, se cambiaría por un nuevo impuesto a vehículos. En cuanto a este rubro, ¿qué podemos decir, doctor Luis Fernando? Muchas personas dirán, bueno, pero es que nos van entonces a empezar a grabar más a los vehículos. En muchas ciudades hay pico y placa, entonces no se puede disfrutar, pero no hay que olvidar de nuevo que hay una enorme minoría también de personas tienen esos vehículos. La gran mayoría de colombianos utilizan la bicicleta, caminan, utilizan motocicletas, utilizan realmente los servicios de transporte público. Entonces va en la dirección correcta de nuevo, de dar señales de política pública hacia un modelo de crecimiento, de desarrollo que sea realmente mucho más compatible con nuestro medio ambiente. Inclusive llama la atención que para descongestionar vías y ayudar a este flujo vehicular con tanta cantidad de vehículos, se plantean los peajes urbanos. Algunas ciudades que así lo consideren y que previamente sean autorizados estos proyectos por los consejos municipales podrán tener peajes urbanos. También muy importante esa posibilidad, no es una obligatoriedad, es darle los instrumentos
a las entidades a nivel territorial, a los alcaldes, para que puedan generar ese tipo de medidas que son utilizadas en otros países como medidas de descongestión y de descontaminación. Así que me parece importante, relevante. Por supuesto, eso tiene que ser un estudio muy detallado, capacidad de pago, en dónde se pueden implementar ese tipo de peajes. A ver, la cantidad de llamadas que se han recibido en el noticiero y las personas televidentes y seguidores en redes sociales dicen, pero es que no es el momento para tramitar una reforma tributaria, así se llama ley de solidaridad en el país, cuando hay cuarentenas, cuando estamos cerrando establecimientos, cuando hay desempleo. La gente realmente cuando se le toca el bolsillo ya ha reaccionado de forma negativa. Pues mire, ¿qué más quisiéramos que no tener que estar discutiendo una reforma tributaria? A nadie le gusta pagar impuestos, naturalmente. La situación, como usted lo dice, es complicada. Estamos otra vez con cuarentenas, una recuperación económica aún incipiente, pero realmente no hay ninguna salida. La situación fiscal es muy complicada. Mire, la cifra de déficit fiscal, la diferencia entre el gasto y los ingresos que tiene el gobierno nacional este año, está por encima de los 90 billones de pesos. Y que definitivamente se debe complementar con estos decretos de austeridad de parte del funcionamiento del Estado, porque si no se amarra el cinturón, el gobierno nacional obviamente seguirán estos cargos burocráticos y demás, además altos salarios, gastos en gasolina, además la representación que ya sabemos que se tiene que pasar por rubros al nuevo partido de la FARC, por escoltas, por vehículos, por gasolina y demás, y definitivamente este tema de austeridad es muy importante para complementar una reforma tributaria. Indudablemente, es una señal política absolutamente esencial. Ahí hay algunas cosas relacionadas precisamente con, por ejemplo, con la facultad que se le daría al presidente de la República para suprimir algunas entidades del Estado en la medida en que se considere necesario. A usted muchas gracias, muy generoso con los televidentes de Noticinco. De ustedes continúen con más noticias en Noticinco. Buenas noches.